Los aztecas se localizaron en el siglo XIV en la zona del Valle de México, donde fundaron la ciudad de Tenochtitlán, ubicada en el lado de Texcoco. Su imperio se expandió a otras áreas más meridionales. Esas zonas ocupan los territorios actuales de los estados de México, Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca y la costa de Chiapas, hasta llegar a Guatemala. Su expansión geográfica fue lo que impulsó al imperio azteca como referente cultural de su época. Esa conquista de ciudades-estado, llevada a cabo desde la localización original en el centro actual de México, les llevó a traspasar las fronteras modernas del país. Los primeros registros del imperio azteca en la zona de México, Tenochtitlán, datan del siglo XIII. Su expansión territorial se basó en las alianzas políticas con otras ciudades de su entorno. Así, desde Tenochtitlán forjaron amistad política y militar con Texcoco y Tlacopan, las dos tribus que habitaban esos territorios próximos a Tenochtitlán. Los acolúas y los tepanecas ayudaron a los mexicas, los aztecas originales de Tenochtitlán, a crecer. El imperio militar de la Triple Alianza les permitió expandirse, sobre todo durante el periodo de Moctezuma II, ya en el siglo XVI. Fue entonces cuando conquistaron territorios más allá de las fronteras actuales de México. Constituyeron el mayor imperio de la época en Mesoamérica. Al sur de México, los aztecas ocuparon los estados actuales de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Michoacán, Ciudad de México, Morelos e Hidalgo, además del territorio de Tlaxcala. Los territorios conquistados y ocupados se convertían en tributarios del imperio. Cada uno debía aportar una cantidad determinada de aquellos productos y materias primas más abundantes. La presencia de los mexicas en Guatemala fue más limitada, pero igualmente dejó una impronta en la cultura de ciertas regiones guatemaltecas. Se cree que los mexicas expandieron el imperio azteca hacia las zonas montañosas y costeras de Guatemala y próximos a la frontera con México. No pudieron avanzar más hacia el sur y continuar con la expansión debido a la conquista que a su vez el imperio azteca estaba a punto de sufrir por parte de la corona de Castilla, hoy España, liderada por Hernán Cortés. La organización social azteca se caracterizaba por una distinción perfecta de clases sociales, por una estratificación social y lo que ella implica. La unidad social básica en la sociedad azteca era el calpulli. Se caracterizaba por tener antepasados comunes y estaba formado por familias de Macehualtín. Su sistema de gobierno estaba basado en una monarquía autocrática. Como antes se ha dicho, la sociedad está perfectamente estratificada, habiendo dos grandes grupos: los pipiltín, quienes encabezan la nobleza, teniendo altos cargos en la administración, la iglesia y el ejército; los macehualtín, quienes son la parte del pueblo que ocupan el sector productivo de la sociedad, los agricultores, artesanos, guerreros comunes. Existen otras clases sociales como los mayeques, quienes cargaban sobre sus espaldas todos los productos, ya que carecían de bestias de carga. Eran los braceros de los pipiltín, los comerciantes y mercaderes pochtecas, los esclavos llamados tatlacotin y los amalti, quienes eran prisioneros cuya única finalidad era servir como sacrificio a los dioses. El Huey Tlatoani estaba a la cabeza política, detentando todas las facultades políticas, sociales, militares y religiosas. Tenía todo el control absoluto. El Tlatocan cumplía las funciones de Consejo Supremo, asesorando y auxiliando a Tlatoani en diversos temas, los principales: gobierno y designación de altos funcionarios. El Cihuacoatl, estando en la cabeza del Consejo Supremo, Tlatocan era la mano derecha del gobierno y podría administrar el imperio en labores gubernamentales cuando el Tlatoani iba a la guerra. Tlacochcalcal y Tlacatecal eran generales aztecas que controlaban todo respecto del arte de la guerra. Huitzcahualtla-Lotla y Tizoyacualtat eran los jueces principales. Tlatoque eran los gobernadores de las distintas ciudades y provincias aztecas. Tecutli, juez y fiscalizador del pago de tributos de las regiones conquistadas. Capulec se denominaban así al líder de un calpulli. La religión era sumamente importante para los aztecas. De hecho, se les consideraba el pueblo más religioso de Mesoamérica. Se dedicaban al culto de los astros, por lo que tenían múltiples dioses y llevaban a cabo ritos y ceremonias con este fin. Se dedicaron a los sacrificios humanos a fin de ofrecer tributo al dios Sol. En este sentido, los prisioneros de guerra llegaron a formar parte de este grupo de personas sacrificadas. Los aztecas tenían varios dioses a quienes rendían culto. Entre esos dioses se puede mencionar
mencionar los siguientes. Huitzilopochtli se le consideraba el dios de la guerra, era la deidad principal para los aztecas, estaba asociado con el sol, incluso después de la invasión española siguió siendo la deidad más adorada de ese tiempo. Quetzalcóatl en algunos pueblos se le consideraba como el dios de la luz, de la vida, de la fertilidad, de la sabiduría y también del conocimiento. Tezcatlipoca, considerado el señor del cielo y de la tierra, quien dio origen al hombre y es su guía. También se considera el dios que da origen a la felicidad y el poder de los seres humanos, un dios también fuerte e invencible que se asocia con las batallas. Los monumentos y edificaciones aztecas demostraban el gran poder que tenían como pueblo dominante de Mesoamérica, por lo que fueron edificios monumentales e importantes en lo que tenía que ver con la religión. Entre las principales construcciones de los aztecas podemos contar las pirámides, que funcionaban como templos donde se rendían los tributos al dios Sol. Estas pirámides contaban con una escalinata de acceso en la parte del frente, dividida por dos alfardas lisas. Entre estos templos se pueden mencionar Tepoztlán y Malianalco. La fuente principal de su economía fue el tributo. Debido al poder militar de este pueblo, lograron someter a otros pueblos de Mesoamérica y constantemente le pedían un tributo que consistía en pagar parte de sus alimentos y otros materiales, entre los que figuraban el maíz, el chile, el cacao, el frijol, el algodón, la miel, cerámicas, armas, ropa y animales. Todas estas toneladas de alimentos y materiales eran enviados al Imperio Azteca. Las principales actividades económicas eran la agricultura y el comercio. La agricultura representaba uno de los medios más importantes para la vida de los aztecas, que desarrollaron diversas técnicas para el cultivo del maíz, flores, legumbres y otros alimentos. Una de las mayores peculiaridades desarrolladas por los mexicas en el ámbito agrícola fueron los cultivos en las chinapas, verdaderas islas flotantes en el gran lago mexicano, hechas con cañas, ramas y barro. A través de las chinapas, los aztecas consiguieron ganarle espacio al lago, lograr grandes rendimientos en sus cultivos y evitar el agotamiento de los suelos. Los cultivos básicos de los aztecas eran el maíz, el frijol, la calabaza y el ají. El crecimiento de la población en el Valle de México, que sumaba alrededor de 1,5 millones de habitantes en 1519, fue uno de los factores que impulsó a los mexicas a conquistar otras regiones y a comerciar con pueblos vecinos. Los productos más demandados por ellos eran el cacao, la vainilla, el algodón, el caucho, la miel, las plumas, los metales y las piedras preciosas. Todas las ciudades aztecas y Tenochtitlán en particular contaban con un mercado de gran movimiento, donde se reunían millares de personas. Se desconocían la moneda y se efectuaba el trueque de los diversos productos. Para facilitar los canjes, se saldaban los restos de una cuenta con semillas de cacao. Las caravanas comerciales y los mercados en cada ciudad eran controlados por la poderosa clase de mercaderes, llamada pochtecas. Los aztecas también vivían de la caza y la pesca. En el antiguo México existieron varios sistemas de intercambio económico, creando una macroestructura muy compleja. Existió un sistema muy interesante de varias monedas que permitían un equilibrio, pues incluso estas monedas competían entre sí. Las personas podían entrar en el ámbito económico sin tener dinero. Los grandes mercados eran el sitio permitido para la actividad económica. Allí se reglamentaba rigurosamente que las transacciones comerciales fuesen justas. En el dado caso de una controversia, existía un juez del mercado que escuchaba a ambas partes y determinaba el veredicto. Todo tenía un lugar determinado. La higiene y el orden se aplicaban celosamente. El espíritu que guiaba y cuidaba de los comerciantes es Zacateucli. Acompañaba a los viajeros entre tierras hostiles y, si así lo dispone, los hace regresar con bien y muchas mercancías. Los pochtecas, con su propio orden social y legal, se encargaban de enviar mercancía del reino a lejanos parajes y allí buscaban artículos que hiciesen falta en Tenochtitlán. Sus caravanas se podían ver constantemente yendo y viniendo en infinidad de aventuras. Ellos eran los expertos en determinar qué valor tenía un artículo, al intercambiarse por otro y de equilibrar constantemente estos productos de acuerdo a la oferta y la demanda.
El derecho azteca, que forma parte de lo que hoy se conoce como derecho prehispánico, era sumamente amplio, completo y dentro del contexto social, político y económico, algo así como el Código de Hammurabi. Abarcaba todos los estratos sociales y todas las áreas antes descritas. Entre los principales aportes jurídicos que en este derecho prehispánico fueron contemplados y que hoy en día previven, se destaca la regulación del derecho penal, civil, de contratos mercantiles, civil de familia y sus respectivos procedimientos. Para garantizar la aplicación correcta del derecho, se instituyeron tribunales, los cuales estaban perfectamente organizados y actuaban en concordancia con la costumbre que imperaba en el contexto histórico estudiado. Contemplaban dentro de su ordenamiento jurídico principios como la doble instancia, el principio de agravantes y atenuantes, ya que las penas eran más estrictas para los nobles que para los demás colectivos, pues de ellos se esperaban conductas más honorables y rectas. Principio de universalidad de la ley, ya que se aplicaban a todos, entre otros. Las penas eran rigurosas, severas, estrictas, iban desde las penas infamantes hasta la misma pena capital, y en algunos casos la esclavitud. Esta, a diferencia de culturas más civilizadas como por ejemplo la romana o la española, era más humana, puesto que todos los hombres nacían libres. La condición de esclavo la determina el propio individuo para sí, sus hijos o su mujer. El amo no disponía de la vida del esclavo. Se dan distintos matices. Los manuscritos aztecas muestran la influencia de la cultura europea. Los códices mexicanos están confeccionados con largas tiras de cuero de venado, tela de algodón o papel de corteza. Algunos de ellos poseen cubierta de madera. Además se doblan como acordeones, incluyendo imágenes en ambos lados de las hojas. Los códices aztecas eran menos complejos pictóricamente hablando que los manuscritos mixtecos. Pese a que los aztecas aprendieron las técnicas de encuadernación de los mixtecos, no ha sobrevivido ningún manuscrito original azteca que no muestre influencia europea. El Códice Borbónicus, tal como se piensa, es el único cuyo estilo se asemeja al estilo náhuatl preconquista. Sin embargo, se considera que se trata de una copia colonial, puntualiza la Biblioteca de la Universidad de Arizona. Los códices aztecas fueron quemados por los españoles debido a su contenido pagano, y para los reyes aztecas suponían todo un esfuerzo el volver a escribir su historia. Dichos códices trataban sobre adivinación, ceremonias, calendario ritual y conjeturas diversas sobre los dioses y el universo. Códice borbónico. El detalle pictórico es más grande en ese que en cualquier otro. Tonalamat mexicano central, o que en los manuscritos del grupo Borgia. Graz, 1974, volumen 44 de la serie Códices Selectivas. Edición facsímil en color original del manuscrito pintado a mano en posesión de la Biblioteca de la Asamblea Nacional de París. 38 páginas plegadas, formato 390 por 400 milímetros, largo total 14,16 metros, continuamente plegado en formato de acordeón precolombino. Comentario en alemán por K.A. Nowotny, descripción código-lógica en francés por el Dr. J. de Durand Forest. CNRS, París, 40 páginas, 2 platos. El facsímil y los volúmenes de comentarios son presentados juntos en una edición empacada en caja con espina de cuero. ISBN 3-201-00916. Códice Ixtlic-Xochitl. Este es un manuscrito con ilustraciones sobre papel europeo en folio. El texto está en español y es un fragmento de un códice atribuido por León y Parma a don Fernando de Alba. Ixtlic-Xochitl, quien era un noble de la Confederación de Colua Méxica, Imperio Azteca, y el sobresaliente historiador nativo de los años antiguos de la conquista española. El códice trata de la gente y los eventos de la preconquista del Imperio Azteca, de la que Ixtlic-Xochitl se acuerda. Graz, 1976, volumen 9 de las series Fontes Rerum Mexicanarum. Facsímil de 29 páginas en color original y 21 páginas en blanco y negro, en posesión de la Biblioteca Nacional de París. Comentario en francés por el Dr. J. de Durand Forest, París. 36 páginas, 3 platos plegados, tamaño 24,5 por 34 centímetros. El facsímil y comentarios son forrados en tela. ISBN 3-201-00970.
1779. Códice Magliaveciano. El códice contiene secciones sobre el calendario antiguo, fiestas mensuales y otros festivales. Los dibujos finos junto con el comentario corto en español hace de este un tesoro de información etnográfica. Este manuscrito es a menudo usado como una fuente para ilustraciones de texto, mientras que el comentario que le acompaña ha sido una de las fuentes principales en el entendimiento de festivales mensuales. W. Rawet, en América Antigua, volumen 37, número 3. Gras, 1970, volumen 23 de la serie Códice Selectivo. Edición facsímil en color original del manuscrito pintado a mano en posesión de la Biblioteca Nacional Central de Francia. 186 páginas, formato 215 por 155 milímetros, encuadernado en cuero. Comentario en alemán por el Dr. F. Anders, Universidad de Viena, 80 páginas, 11 ilustraciones de texto, un plato. El facsímil y los volúmenes de comentarios son presentados junto en una edición empacada en caja con espina de cuero. ISBN 3-201-007633. Códice Borgia. El Códice Borgia es el más hermoso de los manuscritos pintados a mano mexicanos antiguos conservados que quedan. Han sido identificados un número de códices que tienen rasgos similares con el Borgia. La mayoría del contenido del grupo Códice Borgia está dirigido a asuntos calendáricos. Adicionalmente, también se habla de rituales. La presentación impresionante de rituales de templo es totalmente única. El grupo muestra el punto de vista del mundo religioso, la fantasía y los cultos de clase de sacerdotes ancianos, y su sabiduría acumulada en su más alto punto de desarrollo. También como logro artístico, los códices del grupo Borgia están en un alto nivel. Gras, 1976, volumen 58 de la serie Códices Selectivas. Edición facsímil en color original del manuscrito pintado a mano en posesión de la Biblioteca Apostólica Vaticana, Roma. 78 páginas plegadas. Formato 270 por 265 milímetros. Largo total 10,4 metros. Continuamente plegado en formato de acordeón precolombino. Más de 31 pies de largo. Comentario en alemán por K. A. Nuwodny. Sumario en inglés, francés y español. 52 páginas de texto. 8 ilustraciones de texto, un plato plegada. El facsímil y los volúmenes de comentarios son presentados juntos en una edición empacada en caja con espina de cuero. ISBN 3-201-009-644. Códice Cospi. El Códice Cospi es un libro nativo pintado a mano especialmente hermoso. El códice está bien conservado, pintado sobre cuero y protegido de los siglos por su cubierta. El estilo de arte del Códice Cospi despliega una similitud en el estilo de la alfarería de policromo pintada en Nochitlán, de la Mixteca Alta, y también con el estilo de Colúa, Taxaca. Los contenidos de este códice en particular, en el lado del frente, están arreglados en 3 secciones. El lado del reverso era originalmente en blanco, pero una mano posterior agregó una mano de notas sobre 11 rituales. Uno de los 5 almanaques de acordeón adivinatorios del grupo Borgia. Cada uno de sus primeras 3 secciones sobre el anverso presenta un aspecto diferente a los 260 días Tonalamalt. La cuarta sección en el reverso de un estilo diferente y su interpretación es incierta. Incluye deidades que pueden ser ofrendas y juegos de barras y puntos numerales. Gras, 1968, volumen 18 de la serie Códices Selectivas. Edición facsímil en color original del manuscrito pintado a mano en posesión de la Biblioteca Universitaria Bolonga. 20 páginas plegadas. Formato 180 por 180 milímetros. Largo total 3,30 metros. Continuamente plegado en formato de acordeón precolombino. Comentario en alemán por K. A. Nuwodny. 32 páginas de texto. 6 ilustraciones de texto y un plato a color. Facsímil de los volúmenes de comentarios son presentados juntos en una edición empacada en caja con espina de cuero. ISBN 3-201-00762-5. Códice Feherbari-Mayer. El Códice Feherbari-Mayer es uno de los mejores conservados de todos los códices mexicanos. El dibujo de las figuras y los símbolos en este manuscrito es de la más alta calidad. Las líneas tienen el mismo ancho y una dirección precisa. Los colores son usados exactamente para llenar los espacios asignados para ellos. Este códice es justamente muy bien conocido entre los expertos por la belleza de su ejecución y por la importancia de varias declaraciones religiosas pintadas sobre sus páginas. Gras, 1971, volumen 26 de las series Códices Selectivas. Edición facsímil en color original del manuscrito pintado a mano en posesión del Museo de la Ciudad de Liverpool. 46 páginas plegadas, formato 175 por 175 milímetros. Largo total 3,74 metros. Continuamente plegado en formato de acordeón precolombino. Comentario en inglés por C.A. Burland.
48 páginas, una ilustración de texto. El facsímil y los volúmenes de comentarios son presentados juntos en una edición empacada en caja con espina de cuero. ISBN 3-201-00764-1. Códice Laud. El Códice Laud es presuntamente Cuicatec o Mazatec, del sur de México. Fue pintado en dos periodos distintos y las cubiertas fueron agregados como en un tercer punto del tiempo. La mayor porción de las pinturas están en perfecta condición. No hay desfiguración de ningún símbolo o figura humana en esta porción del trabajo. La superficie ha perdido algo de brillo en la cubierta, pero tiene la textura ligeramente cristalina que le da a la pintura gran brillo. El Códice Laud es un libro de instrucciones religiosas. Contiene 11 secciones, una de las cuales trata del pasaje del ser humano a través de la vida y 2 con la iniciación sacerdotal. Graz, 1966, volumen 11 de las series Códices Selectivas. Edición facsímil en color original del manuscrito pintado a mano en posesión de la Biblioteca Bodleian, Oxford. 48 páginas plegadas. Formato 165 por 155 milímetros. Largo total, sea 4 metros. Continuamente plegado en formato de acordeón precolombino. Comentario en inglés por Sea Burland. 42 páginas de texto, un plato plegada y 2 platos blanco y negro. El facsímil y los volúmenes de comentarios son presentados juntos en una edición empacada en caja con espina de cuero. ISBN 3-201-007617. Códice Vaticanus 3738. Códice Vaticanus está dividido en las siguientes secciones: tradiciones cosmológicas y mitológicas, Tonalpúhuatl, dioses, signos del día, 9 señores de la noche, tablas calendáricas, calendario de 18 meses, sección etnográfica, signos del día atribuidos a partes del cuerpo, costumbres sacrificatorias y mortuorias, retratos de tipos de indios, dibujos misceláneos, anales pictóricos. El Códice Vaticanus 3738 muestra un estilo único de letra. Ningún otro contiene el cosmogónico, mitológico y secciones etnográficas del manuscrito hipotético, el cual sirvió como modelo, y estos indudablemente representan la parte más interesante del documento. Graz, 1979, volumen 65 de la serie Códices Selectivas. Reproducción a color del manuscrito en posesión de la Biblioteca Apostólica Vaticana de Roma. 192 páginas, reducidas a 7/10 del tamaño original. 340 por 260 milímetros. Pintura en miniatura con notas en italiano. Notas del publicador en alemán, inglés, español y francés. La mitad está encuadernado en cuero. ISBN 3-201-01107X. Códice Vaticanus 3773. Códice Vaticanus B. Este es el único libro pintado a mano del grupo Códice Borgia que retiene la apariencia completa original precolombina de un códice. Ambos lados pintados, acordeón y cubierta de madera. Graz, 1972, volumen 36 de la serie Códices Selectivas. Edición facsímil en color original del manuscrito pintado a mano en posesión de la Biblioteca Apostólica Vaticana de Roma. 96 páginas plegadas. Formato 155 por 135 milímetros. Largo total 7,3 metros. Continuamente plegado en formato de acordeón precolombino. Comentario en alemán por el Dr. F. Anders, Universidad de Viena. 50 páginas. 9 ilustraciones de texto. Un plato plegado. El facsímil y los volúmenes de comentarios son presentados junto de una edición empacada con caja de cuero. ISBN 3-201-007-80-3. Los aztecas se destacaron en la construcción de ciudades, la ciencia y las variadas expresiones del arte. Tenían su propia escritura jeroglífica, un sistema de numeración y un calendario que constaba de 18 meses de 20 días cada uno y 5 adicionales, pero era inferior al de los mayas. Fabricaron vestidos de algodón. Sus cerámicas se caracterizaron por sus vasijas policromadas con figuras. La goma de mascar fue otra importante aportación de los mexicas al mundo. Ellos fueron los primeros en mascar la savia que segregaba los árboles de chicle. También dejaron al mundo entero los sabores de vainilla y chocolate. Cuando llegaron los españoles, descubrieron que los aztecas usaban la palomita de maíz como ornamento para adornar los tocados de la nobleza y los sacerdotes. Además de comerlas, usaban aceite, sal y maíz crudo. Los descubrimientos que se han hecho en los últimos años muestran que los aztecas practicaron una medicina avanzada. Ellos usaron la flor de la pasión para ayudar a relajar los músculos y prevenir los espasmos musculares durante la cirugía,
tecnología para aumentar el éxito de estas. Las usaban para ayudar a tratar la epilepsia, la hipertensión arterial, los calambres musculares, la histeria, la neuralgia y el insomnio. Al carecer de extensiones de tierra suficientes para la agricultura, desarrollaron un sistema de islas artificiales llamadas chinampas, hechas con ramas y cañas, a las que se le agregaban piedras y limo del fondo del lago para formar el islote, y esto servía para dos fines principalmente: aumentar el territorio habitable y para sembrar, siendo tierra muy fértil y bastante humedecida, con lo que podían obtener cosechas superiores a las 3 o 4 que se obtenían al año en tierra firme, llegando incluso a obtener hasta 6 o 7 cosechas por año. Entre las chinampas había canales que funcionaban como rápidas vías de comunicación que sustituían la ausencia de la rueda. Existió gran variedad de instrumentos musicales, tales como el huehuel, cilindro de madera cubierto con piel de venado, el teponastí, tambor pequeño de madera con una hendidura sobre cuyas lengüetas se golpeaba, el ayacacastil, calabaza con piedras adentro, caracoles marinos, huesos con los que se silbaba.